¿Qué onda gente de YouTube? Aquí su buen amigo Derek con un nuevo video. En esta ocasión les traigo el primer capítulo de esta nueva historia que, como se decidió, será una historia de reencarnación. Sé que dije que les daría una semana para elegir el mundo a reencarnar, por lo que este cap será solo un prólogo, por así decirlo. Otra cosa que debo aclarar es que, a pesar de lo que pueda parecer en lo que se diga en este cap, lo cierto es que procuraré hacer la historia interesante y no darle al prota un poder rotísimo desde el principio. No juzgo a otros, pero personalmente me gusta más que una historia sea interesante y no tan fantaseosa. Siendo honesto, había tenido ganas de hacer una historia de este tipo y, aunque no sé cómo quedará al final, realmente espero que puedan apoyar esta tanto o más que los otros fics. Y para los que esperan la historia de Issei, aún voy a subir un par de capítulos más, al menos hasta que me ponga al día con las novelas, que por cierto ya voy en el volumen 3, por lo que, con algo de suerte, no tardaré mucho en continuarla. Por último y solo como un extra, todas las imágenes que aparezcan en este video las he dibujado yo, algunas usando referencias, pero dibujadas por mí a fin de cuentas. Bueno chicos, sin nada más que decir, les dejo con esta nueva historia. Osaru, el Saiyajin reencarnado. Una oportunidad inesperada. Se dice que uno es el dueño de su vida y eso es verdad, pero solo hasta cierto punto, pues, mientras uno puede hacer en vida lo que se le venga en gana, uno no decide cuándo ésta se termina. Flotando en lo que parecía ser un espacio negro y aparentemente infinito, yacía una figura humanoide de color blanco, de cuerpo andrógino y una complexión que rayaba en lo femenino, pero con las claras ausencias de los órganos distintivos de algún género. El ser andromorfo, además de la falta de órganos distintivos de género, carecía de rasgos distintivos como lo eran la boca, la nariz y las orejas, aunque sí parecía tener ojos, pero estos parecían estar cerrados en demostración de su estado inconsciente. De repente, el ser humanoide se movió levemente y frunció un poco el entrecejo cuando comenzó a abrir los ojos, revelando que estos, al igual que todo lo demás de sí mismo, eran de un color blanco y apenas se lograba notar el más mínimo indicio de pupilas en ellos, aunque algo curioso era que estos, al abrirse, demostraron ser más grandes de lo que parecían cuando estaban cerrados. El ser sin rasgos se mostró algo aturdido mientras se ponía de pie en una inexistente superficie, pero cuando finalmente pareció recobrar sus sentidos, miró a su alrededor y sus ojos se ensancharon en conmoción. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Se preguntó muy alterado aquel ser. El aparente avatar de personaje se percató de que no sintió movimiento en su boca, cuando aparentemente había hablado, y al tratar de llevarse la mano a la boca su conmoción solo aumentó al ver su mano, una mano de forma humana, pero era lo único normal en ella. La extremidad de un blanco puro, salvo por los matices de gris que indicaban sombra, lo dejó desconcertado, pero lo que más lo dejó en shock fue ver su mano, carente de uñas o articulaciones, pero que a pesar de todo parecía moverse y curvarse a su voluntad como si fuera una mano humana normal. Desvió la vista de una mano a otra encontrando lo mismo, exploró el resto de su cuerpo percatándose hasta ahora de su estado de desnudez, pero no pudiendo importarle menos cuando vio, o más bien no vio, la presencia de cierta parte de su anatomía. «No está», gritó en estado de shock. Sintiendo nuevamente la falta de movimiento en su mandíbula, el humanoide se llevó la mano al rostro solo para que no pudiera sentir nada. Si el ser fuera un humano normal hubiera palidecido. Durante un minuto completo el ser pareció quedar en estado de shock, pero cuando finalmente salió del trance, se calmó y trató de pensar las cosas de manera, no lógica, pues no había lógica que pudiera explicar su actual situación, pero sí trató de pensar en lo que pasaba, al menos de la manera más racional posible. Ahora que estaba calmado, tanto como podía al menos, finalmente se percató de algunos detalles menores, pero no poco importantes. Lo primero que notó fue que estaba parado literalmente en la nada, no había una superficie real, era como si volara, pero se sentía estar de pie en un suelo sólido. Lo segundo que notó fue que, a pesar de que el lugar era completamente oscuro, él podía verse a sí mismo tan claramente como si fuera de día, incluso podía ver los matices de gris que indicaban su sombra, cosa que le pareció extraña ya que no había ninguna fuente de luz. ¿Qué mierda pasa con este lugar? No encuentro arriba o abajo, se dijo frustrado el ser.
Nuevamente notó la falta de sensación al hablar, aunque podía escucharse muy bien. Se preguntó si sus pensamientos de alguna manera se proyectaban en sonido real o si simplemente se podía escuchar a sí mismo en mente, pues recordó que tampoco tenía orejas, pero fuera cual fuese de las dos opciones no pensó que fuera a ser importante de momento. Suspirando, o al menos intentándolo, el ser dejó de pensar tanto. Si seguía haciéndolo solo se cansaría mentalmente. Después de todo, este lugar no parecía tener sentido, y eso se demostró una vez más cuando se dejó caer de espaldas y pareció caer recostado en algo que sabía no estaba ahí. Decidiendo pensar desde otro ángulo, el humanoide trató de buscar en sus recuerdos, pues él estaba seguro que era un humano ordinario antes de que esto sucediera. De repente pareció haber recordado, eso si sus ojos ampliándose era algún indicador. Así que es eso, realmente morí. No fue tanto una pregunta sino más bien una afirmación. Aquellas palabras se dijeron en un tono casi neutro, casi era la palabra clave aquí, pues una pizca de melancolía logró filtrarse por la voz del ser. Se supone que yo era un humano, pero lo último que recuerdo es la habitación del hospital y el sonido de la computadora indicando que mi corazón se había detenido, se dijo a sí mismo el ser. Ahora el tono de voz sí fue completamente neutro, como si hablar de su aparente muerte no tuviera peso en él. Con un suspiro resignado el ser apoyó sus manos detrás de su cabeza a manera de almohada, simplemente se dedicó a ver el vacío infinito que lo rodeaba. Recuerdo que antes del hospital me las había arreglado para salvar a una mujer de ser violada. Mientras vagaba en sus recuerdos el humanoide blanco se sentó de golpe con el entrecejo fruncido. Luego ese policía idiota me disparó pensando que yo era el malo de esa historia. Exclamó molesto el ser blanco. El ser blanco bufó y se dejó caer nuevamente, quedando recostado en el aire una vez más y dejar salir otro suspiro de resignación. Ahora que lo pienso, ¿dónde se supone que estoy? Se preguntó el ser viendo la infinita oscuridad que lo rodeaba. Sin levantarse, el ser comenzó a reflexionar una vez más. Hace un rato no quiso pensar en ello por la conmoción del momento, pero ahora que estaba más calmado finalmente sintió curiosidad. Un lugar vacío y oscuro, sin un cuerpo real, sin compañía ni nada que hacer, no cabe duda, esto debe ser el infierno, dijo con un tono decepcionado el ser. Te equivocas, mortal, llegó una voz de repente. ¡Uah! Exclamó sorprendido el ser. Fue tanta su sorpresa que saltó de su lugar y, como si de repente su superficie suave desapareciera, cayó un poco más abajo de donde estaba recostado, dándose un golpe en la cabeza en un inexistente suelo. El humanoide se paró rápidamente llevándose una mano a la nuca, más por reflejo que por dolor, y una vez más se sorprendió al percatarse que, aunque sintió el impacto del golpe, no sintió dolor alguno. Buscó a su alrededor, pero al no ver nada dejó salir un suspiro exasperado. Genial, ni 10 minutos aquí y ya me estoy volviendo loco, se quejó el ser. Oye, soy tan real como tú, volvió a decir la voz y esta vez pudo distinguir que era femenina. Ahora seguro de que la voz era real, el ser blanco miró nuevamente de un lado a otro solo para encontrarse con la nada nuevamente, calmándose y pensando en lo que sucedía. El ser simplemente se sentó nuevamente y miró hacia arriba por un momento, mirando a la nada mientras apoyaba sus manos a sus espaldas en una inexistente superficie. No sé quién o qué eres, pero, dijo de forma seria. El silencio causó un ambiente dramático, como si el ser estuviera a punto de decir algo muy importante. Honestamente no me importa, terminó de decir el ser blanco ahora con un tono desinteresado y hasta aburrido. El ser blanco casi pudo jurar que escuchó un golpe, como si alguien se hubiera caído al suelo, pero lo descartó como imaginaciones suyas. Para tu información, yo soy una diosa, se jactó la voz. Ya veo, dijo el avatar con simpleza. ¿Es que no te sorprende? Aquí te estoy diciendo que soy una diosa y tú actúas como si nada, reclamó la voz sonando indignada. Bueno, supongo que realmente debería estarlo, pero honestamente no soy alguien de mucha fe, y no es como si la existencia real de seres divinos me importase demasiado, dijo el ser blanco con tranquilidad. Ante esa declaración el ser blanco solo pudo escuchar como la entidad aparentemente divina suspiraba con cansancio. Y es por este tipo de cosas que no me gusta lidiar con mortales, especialmente los humanos, tanto cine y tanta tele los han insensibilizado, dijo la voz de la aparente diosa.
El ser blanco, pese a lo surrealista que fuese, tuvo una gran gota de sudor al más puro estilo anime. A todo eso, ¿dónde se supone que estamos? ¿O estoy dado que no puedo verte? Preguntó el ser blanco. Bueno, supongo que lo más cercano a un nombre que ustedes humanos comprendan para este lugar sería el limbo, le respondió la diosa. El ser blanco, como queriendo confirmarlo, miró a su alrededor con lo que podría considerarse una pose pensativa y luego simplemente se encogió de hombros. Tiene sentido, supongo, dijo con simpleza. El ser andromorfo no sabía el porqué, pero casi podía jurar que a la diosa le estaba dando un tic en la ceja al más puro estilo anime. En fin, pasemos a lo importante, te traje aquí con un propósito, te traje con el fin de darte una nueva oportunidad de vida, declaró la diosa. Ante tales palabras, el personaje blanco solo pudo parpadear un par de veces algo sorprendido por lo dicho, pero no negaría el interés que sus palabras le causaron, así que puso atención. Normalmente, y dados tus antecedentes en vida, tendrías una prueba para ver si serías enviado al cielo o al infierno, pues no hiciste nada lo suficientemente bueno para ganarte el paraíso, pero tampoco hiciste nada tan malo como para merecer el infierno. Casos como el tuyo, si bien son poco frecuentes, no son tan raros como uno pensaría, dijo la voz. El humanoide blanco parpadeó con ojos de búho ante la información que acababan de darle, y en su mente se preguntó si salvar a una mujer de ser violada no contaba para nada. Sin embargo, y como ya dije, te quiero dar otra oportunidad, así que te haré una oferta, dijo la diosa. Dejando de lado la molestia, el ser decidió callar y escuchar, aunque refunfuñando internamente sobre actos heroicos que no cuentan para nada a vista de los dioses. Te doy dos opciones, dijo la voz cortando los pensamientos del avatar. Primero, renacer en tu mundo y empezar de cero, o bien podría permitirte reencarnar en un mundo completamente diferente como un nuevo tú y. Reencarnar en un mundo diferente, cortó el avatar respondiendo de inmediato y sin dudar el ser blanco. La inmediata respuesta provocó un silencio en el lugar y el ser estaba casi seguro que eso era debido a la sorpresa que la diosa tenía al no esperar la respuesta que se le dio, más aún cierra de manera inmediata y sin dudar. Bueno, pero para la próxima déjame terminar de hablar primero, le regañó la diosa. ¡Wow! Exclamó el ser blanco tambaleándose y casi cayendo nuevamente. Ciertamente, el ser andromorfo se sobresaltó cuando el lugar entero se sacudió violentamente ante el regaño de la diosa, solo entonces se dio cuenta de que la autodenominada diosa era de verdad un ser de inmenso poder, aunque eso no lo hizo temer, más bien, algo en él estaba muy curioso y emocionado. En fin, continuando con lo que decía, comenzó la voz. El lugar dejó de sacudirse y el ser blanco finalmente logró estabilizarse y, como si fuera normal, se dejó caer solo para quedar sentado en el aire nuevamente. Si lo que quieres es ir a un mundo diferente y reencarnar como un nuevo tú, entonces te ofrezco dos cosas, dijo captando el interés del ser blanco. Ahora el ser estaba aún más interesado, esto se parecía mucho a esos fics de reencarnación que había escuchado en la web. Dado que te estaría mandando a otro mundo, hay probabilidades de que existan seres con gran poder, al menos desde la perspectiva humana. Te ofrezco reencarnar en una raza diferente y como comenzarías prácticamente desde cero te ofrezco un poder, arma o habilidad. Eso y además te permitiría conservar tus recuerdos, fue la oferta de la diosa. Eso es bastante bueno, si fuera un videojuego sería como hacer trampa, ¿cuál es el truco? Dijo el avatar con sospecha. Puede ser, pero la razón por la que te ofrezco esto es simple, una vez te envié a ese otro mundo estarás por tu cuenta, yo ya no tendré nada que ver contigo y existirá la posibilidad de que te metas en problemas antes de desarrollar las habilidades latentes de tu nueva raza, por eso te ofrezco la habilidad o arma, lo que elijas, explicó la diosa. Al escuchar eso el ser comprendió un poco la razón por la que ofreció algo tan bueno, también pudo notar que la aparente diosa no hacía esto por aburrimiento ni lo usaría como su entretenimiento personal y considerando sus palabras dudaba seriamente que lo fuera a enviar para salvar ese otro mundo. Si no planeas ver mi desarrollo en ese mundo, ¿qué intenciones tienes al enviarme? Preguntó el ser, curiosidad y sospecha claras en su voz. Se pudo escuchar un suspiro cansado, aunque más que cansancio, el avatar suponía que la frustraba tener que tratar con él.
Honestamente, no sé por qué ustedes mortales piensan que nosotros los dioses superiores tenemos algún interés especial en ustedes. Es cierto que hay dioses menores que invocan a humanos de otros mundos para que salven el que resguardan, pero entidades como yo que gobernamos universos enteros no vemos razón para hacer esas cosas, menos con débiles humanos, dijo la diosa con burla y molestia. Habiendo escuchado eso, el ser solo pudo sentir dos cosas, una de ellas fue sorpresa al escuchar que existían seres tan poderosos, y la otra fue mucha curiosidad al igual que un sinfín de preguntas que pasaban por su cabeza en ese momento, pero la que más le importaba en ese momento era una. Entonces, si eres tan poderosa y no necesitas nada de mí, ¿por qué me ofreces esto? Preguntó. Por capricho, respondió sin pena ni gloria. ¿Eh? Fue la mejor forma en que el ser pudo reaccionar. Como dije, lo hago por capricho, ciertamente llamaste mi atención por el sacrificio que hiciste, pero que te viera mientras pasaba cerca de tu planeta no fue más que una casualidad, no serás el protagonista de ninguna historia y no es como si hubieras sido elegido para realizar una importante misión o algo así, no eres más especial que cualquier otro humano, dijo la diosa de manera cruda. Si bien esas palabras podrían haber sido despectivas para la mayoría, este ser no era exactamente el tipo de persona que le importara lo que los demás dijeran sobre él, ni siquiera en vida, de hecho era lo contrario, él apreciaba la honestidad por más dura que fuese, era algo que, por desgracia, la mayor parte de los humanos había perdido. Ahora el avatar se sintió más tranquilo, sabiendo que no tenía ningún tipo de obligación por esto pues honestamente él no era del tipo de persona que le gustaba seguir órdenes o tener responsabilidades, y honestamente no le gustaba la idea de ser enviado a otro mundo con la misión de salvarlo de la amenaza de un rey demonio o ese tipo de cosas cliché. Si es el caso, entonces acepto reencarnar en otro mundo, aunque admito que estoy algo sorprendido. A pesar de todo, una parte de mí realmente pensaba que cosas como mundos diferentes eran pura fantasía, dijo el ser andromorfo. Sus palabras eran verdad, siendo humano había visto, leído y escuchado muchas historias tanto de seres míticos como de otros mundos, historias fantásticas más allá de lo que la comprensión humana era realmente capaz de aceptar y nunca espero vivir lo suficiente como para encontrar pruebas verídicas de que alguna de esas cosas fuera verdad, un tanto irónico considerando que se enteró de eso solo ahora que estaba muerto. Chico, realmente te sorprendería saber solo una parte de lo que yo sé, dijo la voz. Suena interesante, ¿qué tal una pequeña introducción? Sugirió barra pidió el humanoide. ¿Por qué debería dar información de ese tipo a un ser tan simple como tú? Cuestionó la diosa. Bueno, tengo curiosidad, además no es como si fuera a poder hacer algo con aquella información, e incluso si fuera a difundirla me tomarían por loco. Mundo fantástico no, los seres mortales no son capaces de aceptar cosas como seres divinos que rigen sobre universos enteros, dijo el ser encogiéndose de hombros. Tienes un punto ahí mortal, bueno, ¿qué más da? No hará daño hablar un poco, dijo la diosa. El avatar blanco quería sonreír, pero no tenía boca con la cual esbozar una sonrisa, sin embargo estaba alegre de que aquella entidad pudiera saciar su curiosidad. De acuerdo, pon atención porque no lo repetiré. No tenía que decirlo dos veces pues, aunque el ser en vida era alguien que no le da mucha importancia a las cosas, cuando algo le daba curiosidad era la persona más atenta que podrían encontrarse. Velo de esta manera, los humanos normales, o al menos varios de ellos, tienen un poder especial, dijo la diosa. ¿Un poder especial? Preguntó curioso y confundido el ser blanco. Así es, para ponerlo simple, ustedes humanos, o al menos una buena parte de ellos, tienen la capacidad de ver otros mundos, universos, planos dimensionales, universos paralelos e incluso líneas de tiempo alternas. Al escuchar eso los ojos del ser parecieron ampliarse por la sorpresa, sin embargo la diosa continuó hablando. Sin embargo, a pesar de que pueden ver esos mundos, lo cierto es que no pueden intervenir en ellos, continuó explicando la diosa. La gran mayoría de humanos que sufren estas visiones consideran que no son nada más que productos de su imaginación y muchos de ellos se volvieron en creadores de lo que ustedes llaman animes, cómics, caricaturas, películas y demás, explicó la diosa.
El ser blanco, si tuviera rasgos faciales, sin duda se habría quedado con la boca abierta en incredulidad, siempre supo que había algo raro con la imaginación de todos esos creadores de anime, pero nunca imaginó que fuera por este tipo de cosas. Pero espera, ¿y qué pasa con todas esas historias de reencarnación que he escuchado? Preguntó el avatar, curioso por saber si realmente había humanos que alcanzaron tal poder divino. Oh, la mayoría de eso no son más que productos de la imaginación humana y su ego. Ciertamente hay casos en los que un humano alcanza la divinidad, pero la mayoría de los reencarnados mueren antes de llegar a ese punto, e incluso los que la alcanzan no son más que dioses de bajo nivel, dijo con desinterés la diosa. Ya veo, dijo el avatar aparentemente pensativo y asintiendo en comprensión por ello. Bueno, considérate afortunado de tener esa información, pero ya perdí demasiado tiempo contigo, así que acabemos con esto y dime la raza a la que pretendes pertenecer, dijo la diosa. El avatar se puso a pensar en ello, no podía ser descuidado pues, por las palabras de la diosa, su nueva raza y su poder podrían influenciar en su supervivencia en ese nuevo mundo, aunque ahora que lo pensaba, la diosa no había dicho a qué tipo de mundo lo enviaría exactamente. Date prisa, ya perdí mucho tiempo y tengo cosas que hacer, dijo con aburrimiento la voz. El ser dejó sus pensamientos para después, no se enojaría por lo despectiva que sonaba la diosa. Bien, esto puede sonar cliché, pero si voy a cambiar de raza entonces quisiera que fuera una de las de mayor potencial que conozco, quiero ser un Saiyajin, dijo con decisión el ser blanco. La voz pareció gemir de irritación. ¿Por qué en el nombre de Aro? Solo tenías que venir y escoger la raza de esos jodidos monos, se quejó la voz pareciendo realmente enojada. El avatar pareció tragar saliva de los nervios y algo de temor, parecía que la entidad no favorecía a aquella raza especialmente. De acuerdo, te volveré en un jodido Saiyajin, dijo la voz de la diosa y el ser blanco tuvo un mal presentimiento pues casi podía jurar que dicha entidad había dicho tales palabras con una sonrisa sádica. Antes de que el ser pudiera decir algo su cuerpo entero comenzó a brillar. Aro. Gimió de dolor el avatar. El avatar comenzó a brillar y sintió mucho dolor mientras que su cuerpo comenzaba a cambiar, su tamaño incrementó y su complexión se volvió un poco más robusta así como también cierto órgano masculino surgió entre sus piernas. A pesar de que ahora el avatar había adquirido un cuerpo que lo definía como un macho, su complexión seguía siendo delgada, aunque no tanto como para decir que era escuálido sino todo lo contrario, sus músculos estaban bien definidos, sin rayar en lo exagerado, pero se notaba a simple vista que era fuerte. Ahora el cuerpo blanco del ser adquirió color, la piel se volvió de un tono cremoso antes de pasar a un color durazno, el cabello creció, pero en lugar del negro natural de la raza de los Saiyajin este era de un color marrón claro y en la parte posterior baja de la espalda una nueva extremidad surgió conectado a lo que sería su coxis, dicho apéndice era una cola de mono con pelaje marrón claro al igual que el color de su cabello. Finalmente, los rasgos faciales se definieron, nada fuera de lo normal a excepción de una cosa, sus ojos, en lugar de los onices naturales de un Saiyajin, los ojos de este personaje se tornaron de un color gris opaco y sin brillo, casi como si no tuviera visión, pero a pesar de eso, el ser parecía poder ver sin problemas. El nuevo Saiyajin jadeaba pesadamente y después de unos momentos, finalmente se calmó solo sintiendo el fantasma del dolor que había sentido hace un momento. «Wow», dijo el nuevo Saiyajin viendo sus manos. El nuevo individuo de la raza Saiyajin se extrañó un poco al ver su cabello de un color poco común para los de su raza, se preguntó el porqué de ello, pero no le dio mayor importancia cuando tuvo una sensación extraña en su parte posterior por lo que, girando su cabeza, vio que detrás de sí se balanceaba un apéndice marrón que lo hizo sorprenderse bastante y casi palidecer ante los problemas que podría tener en el futuro. Vaya, salió mejor de lo que esperaba, y no te preocupes, aún con el cabello marrón sigues siendo un Saiyajin de sangre pura, sin embargo no te emociones, puede que te veas así ahora, pero como dije, empezarás prácticamente de cero así que serás un niño cuando te envíe, ahora solo dime el poder o arma que quieres, habló la diosa. Asintiendo en comprensión ante su explicación, e ignorando el fantasma de un dolor que lo estremeció, el nuevo Saiyajin adoptó una mirada seria y habló. Quisiera tener el poder de la creación de los Kaioshin, dijo el nuevo Saiyajin.
La repentina petición tomó desprevenida a la diosa y el silencio se hizo presente en el lugar antes de que la diosa volviera a hablar. Eso es complicado, admitió la diosa. ¿Eh? ¿Entonces no se puede? Preguntó el Saiyajin. Bueno, tú mismo lo dijiste, ese es un poder de dioses de un rango medio alto, sin embargo creo que puedo darte algo similar, explicó la diosa. De acuerdo, aceptó no muy convencido. Oye, puede que no sea el poder de ellos como tal, pero puede ser incluso mejor, aunque claro, eso depende de ti y tu formación, dijo la diosa. El nuevo Saiyajin asintió no muy seguro. Lo cierto era que, aunque la diosa dijo tales palabras, ella no esperaba que el chico pudiera evolucionar ese poder hasta tal grado, de hecho le había dado una nueva oportunidad, pero no esperaba que el chico viviera mucho a pesar de su raza elegida. Repentinamente el Saiyajin gimió de dolor nuevamente, pero esta vez se sintió incluso peor que el anterior. El nuevo Saiyajin se llevó una mano al pecho, sintiendo como si su corazón estuviera siendo estrujado y sentía que todo su ser se quemaba, no físicamente, era como si su alma misma estuviera siendo destrozada y luego llevó su otra mano a su ojo derecho, sintiendo un dolor similar al que sentía en su corazón, menos intenso, pero igualmente dolía. La sangre comenzó a salir de debajo de la mano con la que cubría su ojo, el dolor era insoportable, pero afortunadamente para dicho ser este no duró mucho más tiempo y así como había llegado se había ido. El Saiyajin jadeaba pesadamente y, aunque ya no sentía el dolor real, el fantasma de la sensación aún permanecía en su conciencia y posiblemente no la olvidaría en el corto plazo. Ups, lo siento por eso, fue más complicado de lo que esperaba, no sé cómo se manifestará en tu cuerpo, pero creo que podrás usarlo bien, aunque quizás quieras aprender a usarlo poco a poco, después de todo eres un mortal con prácticamente el poder de un dios, y ese poder podría lastimarte si lo usas de manera descuidada, dijo la diosa. Por un momento el nuevo Saiyajin se sintió temeroso de sufrir un dolor similar si usaba su poder, solo esperaba que no fuera el caso, pero haciendo eso de lado el joven se limpió la sangre de su cara y reveló que su ojo derecho, una vez gris, ahora era de un color rojo brillante que emanaba una sensación aterradora, cosa curiosa ya que se supone que era un poder divino. Wow, eso no me lo esperaba, pero debo decir que te ves bien, si no fuera porque fui yo quien hizo tu cuerpo, incluso me atrevería a decir que ahora te ves más atractivo, dijo la diosa con tono de autosuficiencia, como si estuviera orgullosa de su creación. ¿Pero qué clase de diosa eres tú?, reclamó el Saiyajin. Una diosa de la muerte y la destrucción por supuesto, respondió como si la pregunta hubiera sido estúpida. El nuevo Saiyajin no dijo nada, aún estaba lidiando con la horrible sensación fantasma del dolor que había sufrido hace apenas unos segundos, eso y el shock de saber que aquel ser que le daría una nueva vida era, irónicamente, un dios de la muerte, aunque internamente se preguntó si era normal que un dios con su título pudiera crear algo en lugar de simplemente destruir. Bueno, ahora todo está hecho, es hora de que te mande a tu nuevo mundo, dijo la voz. Espera, no me has dicho a dónde me vas a enviar o qué clase de mundo será, ni siquiera sé tu nombre, cuestionó el Saiyajin recién creado. Bueno, sobre eso, comenzó a decir la diosa con nerviosismo que el Saiyajin pudo notar, a decir verdad esta es la primera vez que hago esto así que tu destino en realidad es incierto, solo espero que tengas la suerte suficiente como para no aparecer en el espacio o en la superficie de un sol, dijo la voz de la diosa. Espera, ¿qué?, preguntó el nuevo Saiyajin ahora alarmado. Y como dudo que nos volvamos a encontrar no servirá de nada que te diga mi nombre, ten suerte en tu nueva vida, adiós, dijo la diosa ignorando al recién creado Saiyajin. Y con eso, el recién formado Saiyajin comenzó a brillar y sintió un tirón, luego todo fue borroso por unos segundos, pero cuando su visión se aclaró solo una cosa estaba presente en su cara, el horror. ¡Ah! El Saiyajin gritaba mientras caía desde casi el espacio y se envolvía en una bola de fuego que de alguna manera no lo quemaba, suponía algo relacionado con la diosa. Ciertamente no había aparecido en pleno espacio exterior o en la superficie de un sol, pero viendo su situación bien pudo haberlo dejado morir. Ga.
El impacto fue, curiosamente, muy poco doloroso considerando todo. Él no lo sabía, pero la diosa lo había mandado con un último regalo, una barrera protectora que amortiguaría un impacto de magnitudes astronómicas, no en el sentido más literal de la palabra, pero sí le ayudaría a reducir el impacto de una caída de ese tipo, aunque ciertamente la Tierra sí tembló y el impacto real provocó un estruendo que bien se pudo haber escuchado a kilómetros de distancia. El dolor era bastante grande, pero no era el dolor del impacto en su cuerpo lo que sentía sino un gran dolor de cabeza, sentía náuseas y su visión estaba borrosa al punto de ser incapaz de distinguir nada más que colores aleatorios que variaban entre el verde, el blanco y el posible azul del cielo, además de que apenas si podía distinguir el viento chocando contra su piel desnuda. Con algo de dificultad, el nuevo individuo de la raza Saiyan se levantó tratando de aclarar su vista, pero quizás esa fue la peor decisión que pudo tomar pues apenas lo hizo y cayó nuevamente al suelo ahora sí con ganas de devolver su posiblemente vacío estómago, pero se contuvo. Estúpida diosa, fue el fugaz pensamiento del Saiyajin. Cuando su dolor de cabeza finalmente desapareció, el nuevo Saiyajin abrió los ojos, siendo cegado momentáneamente por la luz del día y, sintiéndose más estable, se puso de pie, aunque esta vez lentamente para evitar que lo de hace un momento volviera a suceder. El nuevo Saiyajin miró a su alrededor, notando que se encontraba en un gran cráter en medio de un claro rodeado por nada más que un denso bosque. Curiosamente los árboles fuera del cráter no habían sufrido muchos daños, aunque los árboles le parecieron demasiado grandes, pero después de un momento finalmente se dio cuenta, los árboles no eran muy grandes, él era muy pequeño. Ahora, finalmente notando su cuerpo y haciendo a un lado el hecho de que estaba desnudo, el nuevo Saiyajin notó que parecía tener la complexión de un niño no mayor a los 4 o 5 años de edad, ahora dándose cuenta del por qué la diosa había dicho que comenzaría prácticamente desde cero. Bueno, soy un Saiyajin, pero considerando mi edad aparente no creo que mis habilidades sean la gran cosa, se dijo pensativo el pequeño. Con ese pensamiento, el pequeño comenzó a hacer estiramientos, lanzó algunos golpes al aire tan rápido como pudo y dio algunos saltos tan fuertes y altos como pudo. Si bien era un niño, el hecho era que su mente seguía siendo la de un hombre mayor, al menos considerando la edad a la que había muerto en su anterior vida, por lo que pensó que, siendo ahora de una raza guerrera, lo mejor era ver las habilidades actuales que tenía. Se sorprendió gratamente al descubrir que su velocidad era la misma, o quizás incluso un poco superior a la de su vida anterior, con suerte su fuerza sería la misma, cosa que normalmente sería sorprendente considerando que era un niño, sin embargo sus habilidades no eran la gran cosa considerando la raza a la que ahora pertenecía, si fuera juzgado por otros Saiyajin sin duda, lo clasificarían como un guerrero de clase baja. Bueno, al menos no estoy tan indefenso, dijo dando un salto de más o menos 1,5 metros de altura. Justo en ese momento se escuchó movimiento entre los arbustos y, con sus sentidos en alerta, se giró para ver qué era la fuente de dicho movimiento. El pequeño Saiyajin vio salir de entre los arbustos un jabalí que le doblaba el tamaño y el animal miró al pequeño con ojos inyectados en sangre. El nuevo Saiyajin ya había pensado que había algo extraño con los árboles, y aunque no le prestó mucha atención al principio, ahora finalmente se pudo percatar de por qué sentía que las cosas eran raras, todo a su alrededor, e incluso él mismo, tenían una constitución casi bidimensional, señal inequívoca de que las cosas eran más parecidas a un anime que a su mundo. Otra cosa de la que se dio cuenta fue que, fuera de la imagen casi de animación que podía ver, el mundo en el que estaba era bastante similar al suyo, incluso el animal que apareció era un jabalí como los de su mundo, y si bien era grande considerando su tamaño actual, él sabía que esos animales, y más aún en los animes, eran al menos 2 o hasta 3 veces más grandes que el que estaba frente a él. El jabalí solo miraba al niño con cola y de repente un rugido se escuchó, el pequeño Saiyajin bajó la mirada y se sujetó el estómago, luego volvió su mirada al jabalí y sonrió ampliamente haciendo que el animal retrocediera un par de pasos con gotas de sudor en su cabeza señal de su nerviosismo, ahora dándose cuenta de que quizás había hecho mal en ir ahí y honestamente el animal solo se había acercado curioso por el estruendo que había escuchado hace un momento.
El pequeño Saiyajin no era tonto, viendo el cráter en el que estaba era más que obvio que causó un gran alboroto al llegar a este mundo y considerando que no sabía el tipo de mundo en que estaba exactamente, el infante no quería arriesgarse a ser encontrado por algo o alguien que pudiera ser una amenaza para él, especialmente porque su nivel actual era bastante bajo. Pensando en ello, el Saiyajin recordó los scooters del ejército de Freezer y consideró que, si su fuerza era similar al que tenía antes de morir en su vida humana, su poder actual no debía ser mayor a las 10 unidades como mucho. Saliendo de su pensamiento, el infante con cola miró nuevamente al jabalí que retrocedía lentamente, pero su estómago volvió a rugir. Lo siento por ti, amiguito, pero necesito ver de qué soy capaz. Y tuviste la mala suerte de venir aquí justo cuando tengo hambre, dijo el pequeño Saiyajin con una amplia sonrisa. Tras esas palabras el jabalí dio media vuelta y se fue corriendo solo para que el pequeño Saiyajin comenzara a correr tras él importándole un bledo que estaba literalmente desnudo, aunque no es que eso fuera un problema de momento, especialmente porque era un niño nuevamente. Un rato después se podía ver al pequeño Saiyajin caminando por el bosque mientras arrastraba al jabalí muerto, tenía algunos rasguños y leves golpes, pero por lo demás estaba bien. Es increíble, esta cosa me atacó un par de veces y aunque me dolió mucho, apenas si fue capaz de dañarme. Supongo que los Saiyajin son más resistentes de lo normal incluso con este nivel que apenas es comparable al de un humano adulto, aunque me costó algo de trabajo vencerlo, se dijo a sí mismo el pequeño Saiyajin de manera pensativa. Dejó esos pensamientos de lado y siguió caminando. Oh bueno, al menos tengo la cena, ahora solo necesito buscar un lugar donde acampar y poder cocinar este jabalí, se dijo a sí mismo. Nuevamente, el infante no era un tonto, por un momento pensó en quedarse donde había impactado, pero se sintió estúpido por solo considerar eso. Tras un buen rato de caminata, el pequeño Saiyajin encontró una cueva que sería perfecta para pasar la noche. Lo mejor era que la construcción natural era lo suficientemente profunda como para ocultarlo de la luz de la luna pues, aunque no sabía si habría luna llena esa noche, no quería arriesgarse a revelar su llegada a este mundo por accidente al transformarse en mono gigante y perder el control. El pequeño Saiyajin dejó el animal en la cueva y salió a buscar todo lo que necesitaba para su improvisado campamento, juntó madera y encendió una fogata para acto seguido poner a asar al jabalí. En estos momentos el nuevo Saiyajin agradecía el haber visto esos documentales y programas de supervivencia en su vida pasada, además del anime claro está. El Saiyajin intentó utilizar su ki para encender el fuego, pero como era de esperarse, la manipulación de dicho tipo de energía era demasiado difícil, sin mencionar que no tenía el nivel suficiente para hacerlo. Sin embargo, mientras intentaba manipular esa energía fue capaz de sentir el poder fluir dentro de él, aunque no se hizo ilusiones pues quizás pudo haber sido su imaginación. Mientras el jabalí se cocinaba, el pequeño Saiyajin salió en busca de agua y se encontró con un pequeño arroyo del que pudo beber agua y limpiarse las leves heridas que tenía. Pudo ver levemente su reflejo y aunque no podía ver bien debido al movimiento del agua, alcanzó a distinguir que uno de sus ojos era gris y el otro rojo. Luego, utilizando un tronco hueco que encontró cerca, juntó algo de agua y se la llevó a su cueva. Finalmente la noche cayó y el pequeño Saiyajin estaba dentro de la cueva sobre una cama de hojas mientras comía el jabalí y cuidaba que el fuego no se apagara, aunque realmente se sorprendió pues, si bien en su vida anterior a veces pensó que comía mucho, ahora mismo se preguntaba dónde mierda entraba más de medio jabalí que era 2 veces más grande que él. Ahora que lo pienso, no sé cómo se usa el poder de creación, se dijo a sí mismo maldiciéndose internamente por no haberle preguntado eso antes a la diosa. Decidiendo que lo mejor era experimentar y comprobarlo por sí mismo, el pequeño Saiyajin estaba por intentar crear algo, pero entonces recordó lo que sucedió cuando la diosa le había dado el poder y la advertencia que le dio por lo que, no queriendo volver a sufrir ese dolor, decidió que primero intentaría con algo simple, solo esperaba que no fuese como el poder de creación en el que necesitaba saber de qué exactamente estaban hechas las cosas, o de lo contrario estaría jodido. Teniendo una idea de lo que crear, el pequeño peli marrón cerró los ojos y se concentró en el objeto que quería crear. Sintió algo de ardor en su ojo derecho, cosa que lo extrañó un poco, pero lo dejó de lado cuando escuchó que algo caía en el piso de la cueva frente a él.
Abriendo los ojos, el nuevo Saiyajin se dio cuenta de que había funcionado. En el suelo de la cueva frente a él yacía un pequeño y simple espejo de mano que tomó y lo acercó a su cara sorprendiéndose un poco pues, a diferencia de cuando vio su reflejo en el agua, ahora su ojo derecho, el cual era rojo, tenía la esclerótica negra. Por un momento se asustó, sin embargo y pensándolo más detenidamente, el pequeño recordó lo que le había dicho la diosa sobre que no sabía cómo se manifestaría el poder, además su ojo ardió un poco cuando lo usó y recordó que su mismo ojo ardió como el infierno cuando le dieron ese poder por lo que, juntando los puntos, pudo deducir que ese poder de alguna manera se manifestaba a través de su ojo derecho, o al menos esa fue su conclusión. Bueno, esto podría ser un problema, pero ya pensaré en ello después, se dijo a sí mismo el Saiyajin. La razón de ese pensamiento era que, dada su conclusión, si de alguna manera llegaba a perder su ojo, entonces perdería su poder y eso era algo preocupante. En fin, mañana me iré a investigar este mundo, necesito saber exactamente en qué clase de mundo vine a dar. Y sin más palabras, el nuevo Saiyajin utilizó su poder para crear una manta y se acostó en su cama de hojas para finalmente dormir. Bueno gente, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado este primer cap que como vieron es un prólogo, quizás un poco largo, pero creo que es un tiempo razonable. En fin, como ya se dieron cuenta, la reencarnación es en un Saiyajin, pero con un personaje original y si bien el anime actual nos da a entender que esta raza es poderosa por derecho propio, lo cierto es que no planeo hacer que el personaje esté bien roto desde el principio. Como dije al inicio del video, me gustaría hacer una historia interesante y no tan exagerada, pero con una mezcla entre coherencia y fantasía, al menos de principio. Ahora que la reencarnación ya está hecha solo falta elegir el mundo. Ahora, sin más que agregar, hasta un próximo video.